Hoy en FECODE se realizó una rueda de prensa en donde la Federación deja clara la hora cero de la Jornada Nacional de Protesta del Magisterio Colombiano. Escuchemos a su presidente Luis Gruber Ibarra. Bueno, lo primero, además de agradecerles, es decirles que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación toma una decisión, y es que el próximo miércoles de hoy en noche adelantaremos una jornada nacional de protesta contra la política educativa que viene pregonando el gobierno, que ha sido también presentado por la ministra, que va en contravía de los intereses de la educación del pueblo colombiano, que va en contravía de la defensa de la educación pública como un derecho fundamental, pero que también decirles que nos preocupa que el gobierno vea como interlocutor válido y único al sector privado, con quien siempre han estado hablando, pero nosotros creíamos que este nuevo gobierno, que habla de un proceso de reconciliación, de buscar romper la inequidad social, iría a buscar un diálogo con los actores naturales del acto educativo, los maestros de Colombia. Y no está en el imaginario hablar con los maestros. Y no es posible un éxito de una política educativa sin el concurso de los maestros. Pero además, se pregona que el presupuesto a la educación está por encima del de la guerra, pero se esconde que el presupuesto para el pago de la deuda multiplica en muchísimo porcentaje el presupuesto que es para la educación. Pero además, es preocupante que nos traten de héroes. Los maestros no somos héroes ni apóstoles, somos profesionales y queremos que nos traten como tal. Porque sí somos victimizados, pero queremos que en este país no se siga repitiendo la masacre de los maestros. Ayer hubo uno, el sábado hubo otro, y ahí sigue creciendo la lista. Ya vamos a llegar a 1.000 maestros asesinados, falta uno. Y no ha sido capaz este gobierno de contener el derrame de sangre de que viene siendo víctima del magisterio colombiano. No ha sido capaz de contener las amenazas contra el magisterio. No ha sido capaz de contener las extorsiones de que es víctima el magisterio. Y en esas condiciones se hace demagogia a nombre de la educación, pero se desestima y se desentiende y se desconoce al sector protagónico de la búsqueda del éxito escolar. Nosotros desde la Federación rechazamos el abandono en el que está la universidad pública y se focalice con 400.000 becas para dárselo a las universidades privadas, siguiendo abandonadas las universidades públicas. Eso sigue profundizando la inequidad social. Creemos que para ser serios aquí hay que financiar realmente la educación pública y con eso no habría que becar a nadie porque la gente tendría dónde ir a estudiar, el que tiene y el que no tiene. El que tiene, ahí están las universidades privadas de élite, pero los que no tienen, ahí debían estar las universidades públicas bien financiadas para una educación superior de calidad. El otro tema es que la ministra habla de que hay que ponerle dientes al tema de calidad. O sea, represión. Nosotros creemos que la escuela debe ser el escenario de la convivencia, de la tolerancia. Y empezar hablando de la férula es ir creando desde ya prevenciones. Y para que haya paz laboral, nosotros decimos que el diálogo tiene que ser con nosotros. El diálogo tiene que ser con los rectores universitarios, con los estudiantes, con la MANE, con los académicos, con los decanos de las facultades de educación. Claro está, con los empresarios, con los políticos y con el gobierno, por supuesto con FECODE. Si se va a hablar de un diálogo democrático para construir una hoja de ruta que saque la educación de la crisis. Porque hoy la están trazando a ellos y nosotros. Mañana fracasan, dicen que somos los culpables nosotros. Y lo que ha pasado con lo de la OCDE, las pruebas PISA, es la prueba del fracaso de lo que ellos han inventado. Hoy reclamamos que para que no nos sigan indilgando, reclamamos el espacio que legítimamente nos corresponde, como la Constitución así lo reza, para construir el plan de desarrollo educativo, que sea participativo, que no sea autoritario, que no sea en las frías oficinas del Ministerio o de Planeación, o de compartir o de los empresarios, no, que sea en una mesa nacional donde el pueblo colombiano pueda hablar de educación. Y no es posible que Santos esté hablando del pilar de la educación a espaldas de los maestros, a espaldas de la MANE, a espaldas de los profesores universitarios. Creemos que ahí hay un error y denunciamos que ese error es contra la democracia, contra la participación. Y por otro lado, FECODE defiende la jornada única, que no es lo mismo que la jornada complementaria. Porque la jornada única, el maestro que atiende al niño en la mañana es el mismo que lo atiende en la tarde y puede continuar un proceso de acompañamiento. Pero si le nombran otros, el otro no sabe qué pasó en la mañana. Y eso sigue profundizando el fracaso que hoy tiene la escuela en Colombia. Pero también decirles, no es posible pensar en jornada única construyendo 160 colegios.
En Colombia hay un déficit por encima del 40% de aulas. Y aquí hay que hacer un plan real, no demagógico, para llegar a jornada única. Pero además de jornada única, nosotros como profesionales, para dedicarnos exclusivamente, requerimos un salario acorde con esa dedicación exclusiva, porque no somos apóstoles, somos profesionales. Y entonces se hace demagogia a nombre de la jornada única, se ofrecen tutores a experimentar con los niños, con los jóvenes, como si fueran conejillos de India. Eso no es serio para el país. Eso no es serio con los estudiantes del sector oficial. Por otro lado, no es posible que aquí estén preocupados porque diga lo que diga la OCDE o lo que digan los organismos multinacionales. No, aquí necesitamos qué dice y qué necesita el pueblo colombiano para salir del estado de crisis en que está la educación, para superar el liderazgo negativo que tenemos. Y para ello FECODE tiene propuestas. Para ello los profesores universitarios tienen propuestas. Para ello la MANE tiene propuestas. Ojalá nos oigan, porque si no nos oyen seguirán fracasando. Pero también FECODE exige que los compromisos que pactamos los cumplan, porque hasta hoy no los están cumpliendo. No están cumpliendo los acuerdos pactados en mayo. Hoy sigue caótico el tema de la salud. No se ha resuelto el incremento del 1% pactado. No se ha resuelto lo de ascensos. El gobierno quedó coadyuvar para el funcionamiento de la tripartita para avanzar en un estatuto único y eso está empantanado. No se ha resuelto los parlamentarios que la van a integrar. Entonces, ¿qué hacemos un llamado? Es que la jornada de protesta que vamos a hacer es que como no nos oyen en las oficinas, como no nos oyen en la interlocución civilizada, vamos a poner los altoparlantes en las calles para que desde las calles y con los medios podamos decirle al país en justicia lo que necesita la educación de los educadores para que aquí no demoremos en responder lo que creemos que de manera oportuna le avisamos a este gobierno que se inicia. Gobierno que aspiramos que el tema de la paz no lo use como cortina de humo para resolver los problemas sociales que tenemos. Paz en la que creemos y votamos, pero no estamos de acuerdo con la política económica y social que este gobierno viene implementando y FECODE se reclama de manera autónoma su espacio para discutir la política educativa, que es uno de los aspectos de la política social de cualquier gobierno.